Estamos bien felices de estar acá, estamos en un tiempo muy especial. Agradecemos a Dios por eso, por este tiempo y por darnos la oportunidad pues de estar celebrando el segundo aniversario de Vida e Impacto Profesional con ustedes durante este tiempo. Este es un movimiento de liderazgo que está eh, conectado a nuestro Centro de Formación y Liderazgo, CENFOL, con principios cristianos y pues cuyo objetivo es agregar valor a empresarios, líderes, profesionales y emprendedores en diferentes temas como liderazgo, finanzas, emprendimiento, crecimiento personal y profesional, inclusive espiritual. Quiero agradecer a todas aquellas personas que nos han acompañado durante este tiempo y especialmente, pues nada, a Papito Dios, que nos ha dado la oportunidad de la vida, a mi esposa que me ha acompañado durante este tiempo y sobre todo a un amigo muy especial, a nuestro amigo y líder John Salgado, quien ha confiado en nosotros, quien, como yo digo, siempre nos desafía. Nada, estamos de fiesta y para celebrar tenemos con nosotros a nuestro amigo y líder internacional, Carlos Durán, quien nos va a acompañar esta noche y es director de los Centros de Formación y Liderazgo Cristiano en Uruguay. Es certificado en estudios bíblicos con el Online Bible College, Australia. Es COA profesional por la NCI, miembro certificado del Maxwell Leadership en Orlando, Estados Unidos, y tiene un certificado de posgrado en liderazgo cristiano con Prometa Costa Rica. Desde el 2017 es docente de la Escuela Nacional de Administración Pública, donde entrena servidores públicos en temáticas de liderazgo, trabajo en equipo y habilidades gerenciales. Y desde el 2018 es fundador y director de Liderazgo 21, escuela de liderazgo que entrena líderes con programas de liderazgo para personas, equipos y empresas. Y desde el 2020 es facilitador en la Universidad Latina de Panamá y dicta el programa internacional de habilidades gerenciales del Departamento de Educación Continua. Sea bienvenido nuestro amigo y líder Carlos Durán. Primero que nada, muchísimas gracias. Qué privilegio para mí estar contigo, con tu esposa, un gusto, con John, eh, una bendición muy especial. Tengo amigos aquí de Venezuela que han venido ya hace algunos años aquí a Uruguay y gente muy querida, muy especial. Son gente mayormente del Táchira, ¿m? Gente de San Cristóbal, pero gente muy linda, ¿no? Muy agradable y una bendición ha sido compartir con ellos todos estos años. Tuve el privilegio también de conocer a John un poquito más, compartir con él en algunas clases ahí que tuvimos, compartir con él allí en Santa Marta, en el Congreso de Senfol, muy especial, eh, creo que el año pasado y este año también, ¿no? Escuchar una charla que dio ahí en Santa Marta muy desafiante también. O sea que de alguna manera estamos conectados. Tuve el privilegio de estar en Venezuela. Le decía a José Manuel unos 25 años atrás en un congreso internacional que fui con mi esposa. Un privilegio para mí estar con ustedes, compartir de Uruguay. Bueno, este es un tema también que a mí me apasiona mucho, el tema del liderazgo. No tanto a ver, yo aprendí liderazgo sobre todo hace muchos años atrás, cuando empecé a conocer a algunos líderes, entre ellos Jair, otros líderes en congresos internacionales, bueno, me desafiaban algunas cosas, la fuerza del carácter, la convicción, la pasión, el compromiso con el Señor, la entrega, todas esas historias que uno escuchaba y, y en mí siempre, bueno, se creó una visión de poder crecer en esa área. O sea, yo me entendía que siendo muy joven era muy inseguro, tenía problemas de estima personal, venía de alguna manera de una adolescencia un poco rebelde. Entonces, cuando vengo al Señor, me siento culpable también,
no comprendo del todo el amor incondicional de Dios. Yo compartía las leyes espirituales, ¿no? Las 4 leyes. Les compartía el Evangelio en la universidad. Dios te ama, tiene un plan grande con tu vida, pero realmente era algo que yo lo tenía en mi mente, pero no lo tenía en mi corazón. Era una creencia para mí, pero no era una convicción. Las creencias nosotros las sostenemos, pero las convicciones nos sostienen. Las creencias las tenemos en la mente, pero las convicciones las tenemos en el corazón. Y yo creo que las verdades de Dios, las verdades sencillas, pero profundas a la vez, tienen el poder de transformar nuestra vida. Y esa sencilla verdad que Dios nos ama y que somos valiosos y de alta estima a sus ojos, tiene un poder tremendo para transformar nuestra vida. Y podemos de repente creerla en la mente, pero nos puede llevar un tiempo convencerla, esa verdad, convencernos de ella y que baje a nuestro corazón, ¿no? Entonces, yo digo que hay una brecha entre donde nosotros estamos. O sea, todos nosotros ahora estamos en un lugar, ¿verdad? Yo te pregunto, ¿dónde estás tú? ¿Qué me dirías? A ver, alguien que me quiera responder esa pregunta. ¿Dónde estás tú? Y le doy la bienvenida también a todos los que se están conectando, ¿no? ¿Dónde estás? A ver, ¿quién quiere abrir el micrófono y decirme dónde está? ¿Dónde estás? A ver, ¿quién se anima? La pregunta es, ¿dónde está? No sé, cómo, sí, ¿dónde estás? Ubicación Como geográfica. tú quieras. No, no, tener la libertad de responder como quieras. O sea, Puedes decir, estoy en la cocina. estoy ¿Eh? en la oficina, en mi casa, casa oficina. No, claro, esa es una opción, ¿no? Una opción. Eh, una opción. Claro que hay otras, ¿no? Estoy aprendiendo de un gran amigo y líder. Por eso la Oh, pregunta. bueno, muy, muy generoso. ¿Eh? ¿Eh? A ver, ¿quién más anima aparte de José Manuel? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Carlos, A yo, ver, Babilio, Babilio. Sí, estoy aquí en mi casa después de una jornada como todos los días y muy interesado en esta charla, como todo proceso que piense que me puede mejorar como ser humano y como hijo de Dios. excelente. Qué bueno. Qué bueno, me gustó. En su casa, después de una gran jornada, con ganas de seguir creciendo, aprendiendo. Excelente, ¿no? Entonces, todos estamos en un lugar. Estamos en un lugar físico, estamos o en nuestra casa o en la oficina. ¿Mm? Estamos en el dormitorio o en el living. ¿Mm? Estamos en una ciudad, pero también estamos. ¿Dónde estamos? Estamos en un proceso, estamos en un lugar, estamos en un estado. Podemos estar también, ¿dónde estamos? Estamos en Cristo de repente, o estamos sin Cristo, o estamos en un nivel de madurez. Entonces yo digo que hay una brecha, distancia entre donde estamos y donde podríamos estar. O sea, el ser humano tiene un gran potencial. En 2 dimensiones podemos trabajar nuestro crecimiento. En la dimensión de el ser y el hacer. El ser y el hacer. Entonces, para que nosotros podamos ser mejores líderes, no alcanza que desarrollemos habilidades, no alcanza que desarrollemos nuestros talentos, no alcanza con que hagamos mejor lo que hacemos. También implica que seamos mejores personas, que seamos valientes, que seamos personas que tengan paz, que gestionen bien sus emociones. O sea, son las 2 dimensiones, el ser y el hacer. Y claro que hay mucha gente que se pendula. Hay gente que de repente es buena en el ser. O sea, son buena gente, pero no potencian su vida activa.
no son tan productivos, no se enfocan en los resultados, sí se enfocan en crecer y ser mejores personas, sí se pueden enfocar en ser más espirituales, en ser más santos, en ser más íntegros. Está bien. O sea, esa dimensión del ser es buena, pero también está la otra dimensión, la dimensión del hacer, del lograr, del tener mayores resultados, de ser más productivos. Yo creo que la clave para que nosotros podamos ser mejores líderes es trabajar ambas dimensiones, trabajar el ser y trabajar el hacer. Y es lo que Dios viene a hacer a nuestras vidas. Cuando nosotros recibimos a Cristo, Él viene con un doble propósito. Quiere hacer una obra en nosotros y quiere hacer una obra a través de nosotros. En nosotros y a través de nosotros. Y el buen liderazgo es cuando se dan esas dos dimensiones. ¿Qué quiere hacer Dios en nosotros? Formar el carácter de Cristo. Que nosotros seamos personas más amorosas, personas con más paz, con más seguridad, con más compasión, con más santidad, con más coraje, con más fortaleza. Pero al mismo tiempo, Jesús viene a nuestra vida para hacer una obra, somos una herramienta y podamos ser líderes de influencia, que impactemos más vidas, que seamos agentes de cambio, que de alguna manera Dios nos use para hacer una diferencia, para inspirar a otras personas, para llevar a otras personas a lugares mejores. El apóstol Pablo lo decía así, ¿no? El testimonio del apóstol Pablo ahí en Hechos, capítulo 26, cuando él cuenta la experiencia que tiene con Dios en el camino a Damasco. El apóstol Pablo, un líder por excelencia, posiblemente el líder más destacado después del Señor Jesucristo. Y él dice que cuando él iba a Damasco a pedir autorización, o mejor dicho, con la autorización de Jerusalén para perseguir cristianos, Jesús se le encuentra y se le aparece una gran luz. Y el apóstol Pablo cae al suelo y le dice, ¿quién eres? Dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿Qué quieres que yo haga? Bueno, entra a Damasco y se te dirá lo que vas a hacer. Y por medio de Ananías, un profeta también le habla, ¿no? Le dice, mira Pablo, yo te he escogido para que tú seas una herramienta mía para compartir lo que oíste y lo que viste, ¿no? Te mando a los gentiles, le dice, para que ellos se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Entonces, ¿qué pasa? Toda esta gente estaba en un lugar. Cuando yo te pregunto, ¿dónde estás? Indudablemente esta gente estaba sin Cristo. Y Dios quería que el apóstol Pablo fuera una herramienta para llevar la gente de donde estaba sin Cristo a un lugar mejor, a estar con Cristo. Entonces, lo mismo. Dios quiere que nosotros nos movamos a un nuevo nivel de liderazgo, un nuevo nivel tanto en el ser como en el hacer. Entonces, bueno, ¿cuál es el objetivo? Que nosotros podamos desarrollar, ¿no?, este liderazgo que nos permita movernos a un nuevo nivel, ¿no? Algunas habilidades cualidades de liderazgo que quiero compartir, conectar esto a la inteligencia emocional, ¿no? Entonces, lo mismo, la primera es el carácter fundamental. El carácter es lo que somos. El carácter no es lo que hacemos. El carácter no es lo que otros piensan que somos. El carácter realmente es lo que somos. Es la suma de nuestras fortalezas y debilidades.
El carácter es lo que somos cuando nadie nos está mirando, ¿no? E indudablemente, líder, para que sea un buen líder, tiene que tener un buen carácter. Y claro que el Espíritu Santo viene a hacer eso a nuestras vidas, viene a trabajar en nosotros, viene a tratarnos. Ahora, cómo Dios desarrolla nuestro carácter? Y yo creo que Dios desarrolla nuestro carácter de muchas maneras, ¿no? Él es muy, muy creativo, creo que desarrolla nuestro carácter y nuestro liderazgo en el tiempo. En el tiempo. La transformación en un hombre, en una mujer de Dios, no es instantánea. O sea, de alguna manera hay dos dimensiones. Recibimos a Cristo y tenemos una transformación instantánea, ¿no? Recibimos a Cristo y ya somos santos, posicionalmente, pero no en la experiencia. Recibimos a Cristo y ya somos justos, posicionalmente, pero no en la experiencia. Entonces, recibimos a Cristo y claro, instantáneamente, en el momento que tenemos a Cristo, ya hay una transformación que tiene un impacto tremendo. Pero la realidad es que ese impacto necesita después todo un proceso para traducir la posicional a que sea una experiencia. Ahí cuando el apóstol Pablo le habla a los corintios, él saluda y le dice a ustedes, ¿no? Gracia y paz. Ustedes, a los santos que están en Corinto, ¿no? A los santos, o a los dice, llamados a ser santos, ¿no? A los santificados llamados a ser santos. Entonces, ellos posicionalmente eran santos, pero tenían que entrar en un proceso de transformación. Y lo mismo el carácter en el liderazgo. Son las dos cosas. Los eventos nos inspiran, recibir a Cristo es poderoso, tiene un impacto en nuestra vida, pero los procesos son los que nos transforman. Y en la medida que nosotros permanecemos en Cristo, le damos la posibilidad de que vaya haciendo la obra. Dios nos transforma a través del tiempo. Dios nos transforma a través del Espíritu Santo. Dios nos transforma a través de otros cristianos. Dios nos transforma a través de las pruebas de la vida. No tanto que las pruebas nos transforman, sino cómo nosotros respondemos a las pruebas. Todo el carácter es ¿verdad? Seguimos en esto que es fundamental. Y hablando de inteligencia emocional, lo vamos a ver. Goleman, este autor clásico de inteligencia emocional, dice él que uno de los componentes claves de la inteligencia emocional es la autorregulación. Una persona que tiene la capacidad de regular sus emociones. Es una persona que las emociones no la lideran, sino que él lidera sobre las emociones. Sin embargo, este es el gran problema de la humanidad. Es el problema de la humanidad. Si tú estudias los liderazgos, el gran problema que hay en los liderazgos es que las emociones, los apetitos, las pasiones, el poder, el amor al placer, el amor al dinero, el amor al reconocimiento, la debilidad humana, la emoción humana, muchas veces lidera sobre el espíritu de las personas, sobre lo noble, sobre lo que hay que hacer. O sea, ¿cuál es el gran problema en el liderazgo hoy en día? Hay un problema de carácter. La gente generalmente no es despedida por falta de talento. El problema no es falta de talento, el problema no es falta de dones, porque Dios dotó a mucha gente con carisma, con dones, con inteligencia. El gran problema del ser humano es el carácter. Ya lo puso el rey Salomón así, ¿no? Mejor es
el que se domina a sí mismo que el que toma una ciudad. Entonces pensaba, por ejemplo, en Alejandro Magno, este gran líder con un gran talento. Alejandro Magno era un macedonio y indudablemente que era un joven con un gran potencial, un joven valiente, un joven hermoso, un joven fuerte, entrenado para ser un guerrero. Intencionalmente, con los pajes, con los amigos, se lo entrenó para que cada día tuviera más fuerza. Y al principio con alguna clase de animales, pero cada vez los animales con los cuales ellos tenían que pelear eran más duros, más salvajes, posiblemente jabalíes o leones. Entonces, fue la experiencia de ganar esas batallas que prepararon a este joven para conquistar el mundo. Ahora, los padres, creo que el padre de él se llamaba Filipo, le consiguió un mentor para que lo ayudara. Y el mentor que ayudó a Alejandro el Grande o Alejandro Magno fue el famoso filósofo Aristóteles. Una persona tremendamente inteligente, una persona con mucha sabiduría, un líder intelectual en Grecia muy prestigioso. Entonces Aristóteles vino a suplir la otra pata que le faltaba a Alejandro. Alejandro era un guerrero, era una persona valiente, era una persona carismática, era hábil, pero Aristóteles lo vino a complementar intelectualmente. Entonces, era el combo perfecto. Ahora, Alejandro Magno conquistó el mundo conocido y llegó tan lejos como la India. ¿Pero qué pasó? Sus conquistas, sus victorias, siendo muy joven, ¿no? Lo llevaron después a caer en un tema de orgullo. De tal manera que el equipo de líderes de Alejandro Magno, que eran sus amigos, que eran gente guerrera, gente valiosa, en un momento se dieron cuenta que Alejandro estaba tomando decisiones equivocadas. Poder o que el exceso de la victoria, que todas las victorias que él estaba teniendo, estaban teniendo un problema, socavando, ¿no? Causando grietas en su carácter. Entonces, él se creyó que era omnipotente. Él creyó que no había enemigo que lo pudiera derrotar. Porque venía de victoria en victoria. Entonces, cuando algunos amigos valientes se atrevieron a contradecir a este gran guerrero, uno de los problemas que mostró deficiencias en su carácter, que él mató a algunos de aquellos que lo contradecían. O sea, ahí la emoción, la ambición, el deseo de conquista, el deseo de conquistar el mundo, el deseo de ser el mejor líder de todos los tiempos, le llevó a quitarle la vida a algún amigo que lo contradecía. Y lo llevó a cometer algún otro error. Otro error que cometió fue que en una de las ciudades le aconsejaron que no entraran, que no entraba, que no entrara, que no conquistara. Él entró y ahí fue herido de muerte. Porque él cayó de una muralla, quedó solo, quedaron los enemigos, lo hirieron, después lo rescataron, pero fue una herida casi mortal, aunque se recupera y finalmente muere. De regreso, ya cuando está volviendo a Grecia, en un momento pierde la vida con 33 años. Este famoso Alejandro Magno. Entonces, la realidad es que su carácter tenía valentía, tenía coraje,
tenía esfuerzo, tenía ímpetu, tenía carisma, pero había debilidad. Una debilidad que después le costó caro, le costó la vida, pagó un precio alto. Una gran lucha del ser humano. Y es el privilegio y el desafío que nosotros tenemos como cristianos, de un carácter distinto. De repente no tenemos los resultados que de Alejandro Magno, ni que hablar. Ninguno de nosotros de repente conquista países, o sale al mundo entero, o es relevante, o en las artes, o no somos futbolistas reconocidos. Pero qué importante que tengamos primero un liderazgo interior. Yo un mentor que me gusta mucho, que está dentro del equipo de Maxwell, y él tiene un motto, un lema, dice, seamos buenos en lo que hacemos. Está bien, pero seamos grandiosos en lo que somos. O sea que el ser es más importante que el hacer. Fundamental. Ahora, un carácter templado, transformado por Cristo, siempre va a ejercer un liderazgo. Siempre va a tener una influencia importante. ¿Por qué? Porque el mundo es, porque hay una crisis de carácter, porque basta prender la televisión. Uno se da cuenta que muchos líderes importantes hacen la mentira un modo de vida. Mienten, engañan, no todos, pero eh, hay una debilidad ahí, ¿no? Y yo creo que si nosotros logramos priorizar el hecho de que nuestro carácter, como el carácter, y me estoy quedando en este punto, ¿no? Porque me parece que es fundamental. El carácter no es lo que, como decía, no es la reputación es lo que otros piensan de nosotros, decía, ¿no? El carácter es la suma de nuestras fortalezas y debilidades. Cuando permitimos que el Espíritu Santo nos llene, manifestar el fruto del Espíritu Santo, es que podamos mostrar como a Dios le agrada. Me gusta mucho esa palabra ahí en Gálatas, ¿no? Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre y templanza. En la medida que nosotros somos llenos del Espíritu Santo, le podemos sacar una cantidad de ventaja, de influyentes que hay en el mundo que no tienen al Espíritu Santo. Si nosotros tenemos al Espíritu Santo, recuerden cómo yo arranqué la conferencia, ¿no? Que nosotros nos movamos a un nuevo nivel, seamos líderes, nos movamos de donde estamos a donde podríamos estar, en dos dimensiones, en el ser y en el hacer. Y en cuanto al ser, tenemos un recurso, tenemos a alguien, al Espíritu de Dios que vive en nosotros y que realmente tenemos una ventaja que otros líderes, políticos, empresarios, emprendedores, deportistas, si no tienen el Espíritu Santo, los que tenemos al Espíritu Santo, realmente no tenemos excusa o no deberíamos poner excusas para ser igual que los demás. Deberíamos estar, como se decía de Daniel, de este famoso líder Daniel del Antiguo Testamento. Se decía que en Daniel había un espíritu superior. Porque el Espíritu de Dios estaba en él. Entonces, la vida de él era alguien especial. Él mostraba una bondad, una generosidad, una gratitud, una entrega, un coraje, un carácter distinto. Que era mejor que los gobernadores, que era superior a todos los sátrapas, que buscaron en él vicio y no lo hallaron. Había en él un espíritu superior.
Y esto tiene que ver mucho con la inteligencia emocional, porque Goleman habla de que el gran desafío de una persona inteligente emocionalmente es que se lidera a sí misma, que lidera sus emociones, y no que las emociones lo lideran a él. Entonces, carácter. Claro que la influencia es fundamental en el liderazgo. Un líder intencionalmente influye en otras personas. Y eso, más que con el ser, tiene que ver con el hacer. Un líder es alguien que motiva, influye a otras personas para que juntos podamos lograr más. O un líder es alguien que le agrega valor a otro para que esa persona pueda lograr mucho más de lo que lograría si no tuviera ese líder. Qué importante el liderazgo, qué importante el mentoreo, qué importante es tener personas que influyen positivamente en nuestras vidas. Siempre digo que hay personas que suman y hay personas que restan. Hay personas que multiplican y hay personas que dividen. Los buenos líderes ejercen una influencia que suma, que multiplica. Y es un privilegio y es una bendición tener buenos líderes en nuestra vida. Si nosotros queremos desarrollar liderazgo, necesitamos modelos. El liderazgo no tanto se aprende en una conferencia, el liderazgo se palpa, se ve. Así aprendieron liderazgo los discípulos de Jesús cuando comieron, cuando compartieron, cuando caminaron con él. Y nosotros tenemos al líder por excelencia, Jesucristo. Leer su palabra, meditar, tener comunión con él, pasar tiempo con él, es clave para que nosotros podamos mamar de él. Pero también somos de carne y hueso. Necesitamos líderes de carne y hueso. Necesitamos líderes de carne. Necesitamos líderes que sean de buena influencia. Claro que el liderazgo tiene que ver con la actitud. El liderazgo tiene que ver con conectarnos con los demás. Tiene que ver con desarrollar dones. Tiene que ver con tener seguridad en uno mismo, con tener una trayectoria, con tener disciplina, con la capacidad de comunicarnos, con tener un descontento con el status quo, ni que hablar. Liderazgo tiene que ver con todo eso. Pero podríamos en esto, ¿verdad? Que el liderazgo, para optimizarlo, para potenciarlo, para movernos a ese nuevo nivel, dos características. Una sería actitud, que tiene que ver con la inteligencia emocional, con la motivación, con el querer crecer. Qué importante es esto, fundamental. Yo les cuento una experiencia personal. Dejo de compartir y ya vengo. Estaba hoy estudiando y gracias a Dios fue un tiempo muy especial donde Dios me abrió una puerta importante ahí en el Parlamento, aquí en Uruguay. Ustedes saben que en el Parlamento está la Cámara de Senadores, la Cámara de Diputados y una comisión administrativa que regula todo lo que es el funcionamiento del Parlamento. Gracias a Dios sé que en Uruguay el Parlamento funciona bastante bien, ahí donde se legislan todas las leyes, bueno, hay varios partidos, y el Señor fue fiel y me hicieron una propuesta de capacitar a 240 personas del Parlamento, que son sobre todo administrativos, muchos que trabajan con políticos, otros que indudablemente tienen alguna actividad política. Pero bueno, una gran bendición. Durante 4 meses todavía estoy trabajando con ellos y fue muy intenso, intenso sobre todo en julio, en agosto, estos meses. Todavía eran capacitaciones que duraban todo el día. Tengo hasta noviembre, pero ahora cesó un poquito la intensidad. Pero en momentos eran jornadas largas de todo el día y en un momento percibí, y hoy me di cuenta de eso, ¿no? Que toda esa actividad de alguna manera
me cansó un poco. No, no es que me cansó en cuanto, claro que me encanta hacerlo, pero me di cuenta que estaba cansado, que tenía de alguna manera algún tema físico también que venía arrastrando, entonces eh, alguna dolencia física, sumado a un exceso de trabajo, sumado a mucha actividad, claro que toda una bendición, uno disfrutándolo. Hoy me di cuenta que toda esa actividad me estaba jugando una mala pasada, me estaba haciendo perder cierta motivación. Como que en un momento me sentí como que no estaba dando lo máximo, como que sí estaba haciéndolo con ganas, con fuerza al principio, pero ahora ya como venía medio como cansado de toda esa actividad, porque se me juntaron una cantidad, varias cosas, el ministerio, charlas para dar, o sea, mucha actividad. Y eso me llevó a que la escuela que yo tengo en Lidera 21, cursos que yo tenía agendado para hacer, no los lanzara, porque no tenía la energía, no tenía la motivación, porque estaba con mucho trabajo, llevando alguna situación física donde me sentía incómodo, un poco con alguna dolencia física. Y hoy orando, el Señor me decía algo, ¿no? Percibía, ¿no? Carlos, volvete, ¿no? A motivar, volvete a motivar, ¿no? Eh, Era como, sé inteligente emocionalmente, volvé a cargarte las pilas, volvé a soñar, volvé a proyectarte. Y, y por todo esto, porque es parte de ser inteligente emocionalmente, ¿no? Es ejercer voluntad para que uno se automotive. Uno tiene que ser autodinámico. Ahora, de esto que yo les cuento, nadie se da cuenta. Ni yo me había dado cuenta que estaba desmotivado. Ni yo me di cuenta, ¿verdad? Pues yo seguía con los cursos, con las actividades, pero me di cuenta de algunos sueños. ¿Mm? Por ejemplo, esa capacidad de tocar puertas en empresas, de seguir eh, haciendo videos en las redes, de seguir eh, promocionando la escuela en un momento, en los últimos 2 meses, como que había bajado un cambio, ¿no? Entonces, eh, la actitud tiene que ver con eso, con la inteligencia emocional, con motivarse, ¿no? Con seguir motivado, ¿no? Con tener ganas, con de alguna manera tomar decisiones que a uno le lleven siempre a evaluar y a corregir. Porque no somos máquinas, no somos máquinas. O sea, es la experiencia vivida, es la experiencia aprendida. Entonces, ¿cuál fue mi experiencia? Yo loco de la vida. Estuve allí en Santa Marta y tuve la oportunidad de contar un testimonio cómo Dios es fiel, cómo Dios abre puertas, cómo Dios recompensa al dador alegre. Y ahí llevé una ofrenda, ahí diezmo, una ofrenda allí al Congreso Internacional. ¿Y cómo Dios me pagó? Me abrió una puerta en el Parlamento donde me pagan mucho más de lo que yo di. Me bendijo, me bendijo. Me permite tener influencia ahí con gente ahí. Me bendijo. ¿Y saben qué? Gracias a Dios me está yendo re bien. Dios es bueno. Dios motiva. Y esto me motiva, claro que sí. Y eso me abrió puertas de otros cursos y otras oportunidades. Pero en el fondo, en algunas cosas, toda esa experiencia me llevó a perder motivación. De repente me distrajo de otras cosas. Me distrajo de repente de seguir trabajando en la escuela, de seguir trabajando en algunas cosas del ministerio. Entonces, ¿qué quiero decir?
Una persona inteligente emocionalmente es una persona que evalúa lo vivido. Lo que hace la diferencia no es la experiencia vivida, es la experiencia evaluada. Es evaluar la actitud. Entonces, no somos máquinas, ¿verdad? Y yo tremendamente motivado, ¿no? Tal vez hoy me motivó, tal vez esto me pasó por una situación que me tengo que hacer un tratamiento físico, ¿m? Y tal vez hoy esto se conectó mi motivación porque hoy conseguí una fecha para hacerme ese tratamiento físico que va a quitar una dolencia, un problema de varices que tengo que indudablemente me aflige, pero se va a hacer un tratamiento y tengo, tal vez eso me motivó, ¿no? Tal vez eso me hizo evaluar, pero ¿qué pasa? Es el análisis, ¿no? Es cuando uno analiza, cuando uno evalúa, que uno puede ser más inteligente emocionalmente. O sea, la actitud es un diferencial en nuestra vida, pero la actitud es muy sutil. Es muy sutil. Puedo tener una actitud buena, pero sutilmente puedo estar perdiendo un poquito y puedo entrar en hacer las cosas automáticamente, ¿no? Entonces, automáticamente subo. O sea, sigo por inercia, ¿verdad? O hago ministerio por inercia, o doy conferencias por inercia, o convoco a la gente por inercia, pero hay una diferencia entre hacer las cosas por inercia y hacer unas cosas altamente motivadas. Y altamente motivado es un líder que produce resultados. Altamente motivado tenemos iniciativa, nos emocionamos, nos entusiasmamos, entendemos que lo que hacemos tiene un propósito. Entonces, ni que hablar que la actitud es fundamental para el liderazgo y para la inteligencia emocional y para el ser. Y lo otro es la aptitud, que ya sería conseguir estudiando, conseguir aprendiendo, conseguir capacitándonos, con tener una experticia, con desarrollar nuestros dones, utilizarlos, con tener habilidad. Entonces, creo que lo que hace la diferencia son las dos cosas, ¿no? Actitud y aptitud. Actitud, yo digo que actitud más aptitud determina la altitud. Y este autor, Goleman, habla de los 5 componentes de la inteligencia emocional. 5 componentes. Autoconciencia, que tiene que ver con la capacidad de conocernos, ¿m? Fundamental. Autoconciencia, ¿no? Conocernos, conocer nuestros dones, nuestros talentos, nuestras fortalezas, nuestras debilidades, porque Dios tiene un llamado general, pero también uno particular, porque Dios no nos creó en serie, porque Dios te dio dones que a otros no les dio, porque Él te hizo singular, porque Él te creó desde antes de la fundación del mundo con un propósito particular. Entonces, conocerse es fundamental. Lo segundo que veníamos hablando es regular esas emociones, pero lo tercero que es clave también, yo les contaba recién, la capacidad de automotivarnos. Goleman habla de la automotivación. Y yo la experiencia que yo les contaba de que yo detecté que mi meses no era la misma que de repente en los meses anteriores, en un sentido inteligente emocionalmente porque detecto eso. Entonces puedo hacer los correctivos. Y finalmente, bueno, la inteligencia emocional tiene que ver con la empatía y la habilidad social. Entonces, inteligente emocionalmente es una persona que se conoce, se regula, se motiva y conecta adecuadamente con otras personas, ¿no? Fundamental. En este material que tiene John Maxwell sobre liderazgo, los famosos 5 niveles de liderazgo, cómo nosotros podemos crecer en la escalera de liderazgo, tiene que ver mucho con esto de la inteligencia emocional, tiene que ver mucho con la motivación, con regular emociones. Entonces, fíjense que en el nivel
está cuando las personas te siguen porque no tienen más remedio. Te siguen porque si no las echan. Te siguen porque si no sigan. Te sigo porque si no me metes preso, ¿verdad? Te sigo. Y este no es un buen nivel. Entonces, una persona se fundamenta en una posición para liderar no es un buen líder. Porque no tenemos que decir, me tenés que seguir porque soy el que tengo la autoridad. O tengo autoridad espiritual sobre tu vida, me tenés que seguir. O soy el hombre, me tenés que obedecer. ¿Mm? O soy el maestro, me tenés que hacer caso. O soy el presidente. No, no. El segundo nivel es el nivel de las relaciones interpersonales. Las personas te siguen porque quieren seguirte. Y una persona te va a querer seguir cuando. Te va a querer seguir cuando tú tenés la inteligencia emocional, la inteligencia social, la empatía. Cuando tú valorás a las personas, cuando le agregás valor, cuando conectás con ellas. Ahí está el liderazgo, ¿verdad? Desarrollamos liderazgo por medio de la inteligencia emocional cuando construimos relaciones, cuando valoramos a las personas, cuando las respetamos. Y el nivel 3 es el nivel de los resultados. La gente te sigue no tanto por lo que haces por ella, sino por lo que haces por la organización. Y ahí está la motivación de Goleman. ¿Cómo podemos tener mayores resultados? Cuando estamos altamente motivados. ¿Qué significa estar altamente motivados? Tener el motor encendido, pilas puestas. Cuando tenemos las pilas puestas, tenemos el motor encendido, indudablemente vamos a llegar mucho más lejos y vamos a lograr más que si tenemos el motor apagado. Entonces la motivación es... Una persona altamente motivada es una persona altamente productiva. Entonces desarrollamos liderazgo por medio de la inteligencia emocional cuando estamos motivados, tenemos una visión, tenemos un enfoque, tenemos metas, tenemos sueños. Y claro que fundamental también movernos a un nuevo nivel de liderazgo cuando mentoreamos a los demás. Cuando mentoreamos a los demás, ¿no? ¿Qué quiere decir esto de mentorear a los demás? Es cuando las personas te siguen por lo que haces por ellas también. Eh, Indudablemente, atender, discipular, coachear, mentorear a alguien es una buena manera de agregar valor a alguien y poder tener resultados. Y claro que el último nivel es el nivel del respeto. La gente te sigue no por lo que haces, sino por lo que representas. Entonces, terminando, concluyendo, veo que algunos se están conectando ahora, ¿no? ¿Qué es lo que quiero decir? A ver, voy a resumir, he manejado muchos conceptos. Yo creo que la clave para el desarrollo de un buen liderazgo tiene que ver mucho con la inteligencia emocional, con la inteligencia espiritual. Que hay una brecha entre donde estamos ahora y donde podríamos estar. Que podemos lograr mucho más de lo que hemos logrado y podemos ser mucho más de lo que somos. Que la clave es no quedar estancados. Que la clave es conocernos, conocer dónde estamos, conocer a dónde queremos ir. Que es fundamental permitirle al Espíritu Santo que haga de nosotros la persona que Él quiere que seamos. Decimos que para ser mejores líderes, fundamental crecer en el ser y en el hacer. El ser y el hacer. Que en la medida que le permitimos al Espíritu Santo que forme el carácter de Cristo en nosotros, bueno, esto va a ser un gran diferencial. Y que es fundamental también crecer en el hacer. Y ahí elementos claves, los 5 elementos de la inteligencia emocional de Golem.
el conocernos, el regular nuestras emociones, el motivarnos, el conectar con los demás. De esa manera vamos a poder subir la escalera del, del liderazgo. Yo quiero terminar con un ejemplo. Les hablé de Alejandro Magno. Quiero terminar con otro líder que desarrolló su liderazgo, que es José. José, el hijo de Jacob. José, el hijo de Jacob, fue un líder destacado, singular. Siendo joven, soñó grandes sueños. Y yo creo que una de las maneras que nosotros podemos desarrollar liderazgo como José también es soñar en grande, sigamos soñando, ¿no? Con un crecimiento personal, con mayor impacto, con mayor influencia. José era un soñador. Pero José tuvo que ser tratado por Dios. Dios quería mover a José de donde estaba hacia donde Dios lo quería llevar. Dios tenía un plan grande con él. Tenía que tratar su carácter. Entonces, Dios escogió la prueba, la dificultad para formar y preparar ese soñador. Pero José respondió adecuadamente a las pruebas. Dios estaba con él. Dios estaba con él porque José no se amargó, José no se resintió, José no se entregó de alguna manera a una vida fácil. José se esforzó. José permitió que el Espíritu Santo desarrollara su carácter. Y José florece por su carácter. Y yo pienso que cada uno de nosotros podemos movernos a un nuevo nivel como José, si le permitimos al Espíritu Santo que nosotros seamos líderes íntegros, líderes de carácter, que podamos realmente ser luz, que podamos hacer una diferencia, no tanto en lo que hacemos, sino en lo que somos, que podamos regular nuestros apetitos y que podamos permitir que el Espíritu Santo gobierne nuestra vida, como José lo permitió. Entonces, José sobresale porque Dios estaba con él, sobresale porque permite que Dios moldee su carácter. Y yo he insistido mucho en esta conferencia, ¿no? Vamos a desarrollar nuestro liderazgo en la medida que le permitimos a Dios que forme el carácter de Cristo en nosotros. Qué gran desafío que tenemos ahí. Qué privilegio. Ponernos en las manos del alfarero y que Dios haga de nosotros la persona que Él quiere que seamos. Espectacular. Estar en ese proceso. Que dura toda la vida. Y que Dios utiliza primeramente las pruebas, las dificultades como herramienta principal para formar el carácter de Cristo. Entonces, ese es el primer objetivo, movernos a un nuevo nivel en nuestra forma de ser. Como José, permitir que Dios haga de nosotros el líder que Él quiere que sea, que Él quiere que seamos. Pero José florece por otro motivo. No solo florece porque le permite a Cristo que forme el carácter de Él en su vida, sino que florece por sus dones. Florece en el hacer. Florece porque era un gran administrador. Florece porque era un gran interpretador de sueños. Florece porque sus dones los trabaja, los desarrolla, los potencia. Y lo hace tan excelentemente los dones José, tan excelentemente que destaca. Destaca en la casa del empresario que lo contrata Potifar, y Potifar lo pone sobre la casa, lo pone sobre su empresa, de tal manera que Potifar prospera con José. Pero la esposa de Potifar lo acusa injustamente que José la quiere violar, algo falso, y termina José en la cárcel, ¿no? Y José se podría haber resentido, pero haber dicho, no, ¿cómo?
voy a estar preso, no hice nada, me vendieron. Sin embargo, José es el mejor preso de todos. ¿Por qué? Porque ayuda al carcelero a administrar la cárcel. Porque la venida de José bendice al Ministerio de Seguridad, al Ministerio de Justicia. Porque de alguna manera él gestiona bien eso. Utiliza sus dones, desarrolla su talento, su don. Luego le toca interpretar los sueños al copero y al panadero. Y le va bien ahí también. Luego le toca interpretar el sueño a Faraón. Y le va bien. Y le va bien, ¿no? Entonces se convierte en el primer ministro de Egipto y en una herramienta en las manos de Dios para ser un líder excelente a causa de dos cosas. A causa del ser y del hacer. En el ser, responde adecuadamente a la adversidad. Permite que el Espíritu Santo lo forme. No se resiste al trato de Dios. Y en el hacer, identifica sus dones naturales y sobrenaturales, sus talentos, y los trabaja, y los potencia, y los desarrolla, y florece por sus dones. Entonces yo creo que Dios quiere que tú florezcas. Dios tiene algo grande para ti. Dios te quiere llevar a un nuevo nivel en tu liderazgo. Dios te quiere llevar a un nuevo nivel en tu carácter, en tus resultados. Dios quiere que tú seas un hombre y una mujer con más impacto, con más influencia. La clave está en trabajar esas dos dimensiones, el ser y el hacer. Es permitir que el Espíritu Santo forme a Cristo en ti. ¿Y cómo lo hace? Por medio a veces de pruebas. No te resistas al trato de Dios. Lee bien, escucha lo que Dios quiere hacer contigo. Esta prueba que hoy te aflige tiene un propósito. Esta prueba que hoy te aflige tiene un propósito. El propósito de que tú seas más fuerte, más paciente, prepararte para las pruebas futuras, darte el liderazgo y la experiencia para que el día de mañana ayudes a otras personas que van a pasar por la misma prueba que tú estás pasando. Aprende de José. No permitas que las emociones triunfen sobre tu voluntad. Desarrollar la inteligencia emocional y aún la inteligencia espiritual para que Dios triunfe en ti. Para que el Espíritu Santo pueda decir, yo en John, yo en Franklin, yo en Alba, yo en Dilbert, o en Pedro, o en Natalie, o en Germán, o en María de los Ángeles. Triunfé. Me dejaron. Y no solo eso, en el hacer. En el hacer. El que cree en mí, las obras que yo hago, él hará y aún mayores hará porque yo voy al Padre, en el hacer. ¿Cómo nos movemos a un nuevo nivel? Con la motivación. Dios te dio un don, Dios te dio dones, Dios te dio influencia. Potencia ese don. No lo compares con el otro. No te sientas mal. Mira, lo que el diablo hace y lo que cuando estás cansado o cuando estás enfermo, como yo les contaba que me pasó a mí, te desmotiva, te quiere desmotivar. O te puede decir, mira, el don que tú tenés no es valioso. Mira vos estás dando clases para políticos, mira los políticos. Tienen más plata, tienen más gente. Lo que tú estás haciendo es insignificante. Te puede decir, pero la inteligencia emocional es, vos te tenés que decir, no, lo que estoy haciendo es importante. Motivar a las personas es importante. Llevar gente a Cristo es importante. Desarrollar líderes es importante. Transformar naciones es importante. Servir a Dios es importante. Entonces, una persona inteligente emocionalmente se automotiva. Se automotiva, ¿no? Entonces, te animo en estas dos dimensiones, el ser y el hacer. Que Dios haga grandes cosas en ti, que Dios haga grandes cosas a través de ti.
Muchísimas gracias. José Manuel, un privilegio para mí. Déjame hacer una pequeña oración. ¿Puede ser? Claro, adelante, gracias. Sí. Bueno, Señor, gracias. Qué privilegio poder estar en tu presencia, poder saber que tú estás en este segundo aniversario de este ministerio, de este movimiento de vida de impacto profesional allí en Caracas, allí en Venezuela, allí con José Manuel, María de los Ángeles, todo el equipo. Señor, y tú tienes un propósito grande. Y no es en vano todo el esfuerzo, toda la siembra, todas las dificultades, toda la preparación. Estamos del lado del ganador. Tenemos al Espíritu Santo, tenemos la palabra de Dios y tenemos el desafío de ser más excelentes, de movernos a un nuevo nivel, de no quedarnos donde estamos, de querer ser como Cristo. Por eso yo oro por cada uno y por mi vida también, que anhelemos profundamente ser como Cristo, que no nos conformamos, sino que nos extendamos al llamado que Dios tiene para nosotros de ser como Él. Forja en nosotros el carácter de Cristo. Dile, forja el carácter de Cristo en mí. Dile que como Cristo yo pueda crecer en sabiduría, en fortaleza, en gracia, en favor, en influencia, en liderazgo, delante de Dios, delante de las personas. Como José, que se note, que se palpe que Dios está conmigo. Pero no solo eso, no solo en el ser. Te oro también para que yo pueda crecer en el hacer. Muéveme a un nuevo nivel de fruto. Muéveme a un nuevo nivel de influencia. Muéveme a un nuevo nivel de productividad. Ensancha, ensancha territorio. Abre puertas. Usa mi vida. Te entrego mis dones, Señor. Los pongo en tus manos, mis talentos, mi nivel de influencia, mis resultados. Que pueda subir la escalera del liderazgo. Que pueda pasar a un nuevo nivel. Que no me quede en el nivel que la gente me sigue porque no hay más remedio, sino que mi vida sea un desafío para otros. Que mis relaciones sean un desafío para otros. Que mis resultados sean un desafío para otros. Señor, glorifícate en mi vida, pero que nuestras vidas sean un desafío para los demás, no para nuestra propia gloria, sino para tu gloria. Que nuestra vida te ponga famoso a ti, que tú ensanches territorio y nos muevas a nuevos niveles de influencia, pero para que tú seas glorificado y que tu reino sea establecido. Bendice este ministerio, bendice este movimiento, bendice esta gran nación, que Venezuela siga siendo y cada vez más luz para las naciones. Gracias, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Amén, amén y amén. Wow, amén y amén. Qué poderoso celebrar este segundo aniversario de Vida e Impacto Profesional, adscrito a Centro de Formación y Liderazgo Internacional. Gracias, líder Carlos Durán. Wow, ahora que Dios nos recompensa de manera satisfactoria. Gracias por tenerlo acá con nosotros. Privilegio para mí. Reciba un fortísimo aplauso desde acá de Caracas, Venezuela, y otras personas que están conectados de otros espacios, así que muchísimas gracias. Gracias, líder Carlos. Quiero darle la palabra a nuestro amigo y líder John Salgado, quien fue el motor de este movimiento de impacto profesional que nos desafió a mi esposa, y a María Los Ángeles y a mí. Para la gloria de Dios, pues hoy estamos celebrando un segundo aniversario. Como mencionaba el licenciado Carlos Durán, el líder, eh, todo en la vida es un proceso, desafío en el ser y en el hacer, pero para la gloria de Dios, pues nos ha dado la victoria y yo quiero dejarle a nuestro amigo y líder John Salgado que de unas palabras de salutación y bueno, compañeros, un saludo de paz, contento de estar aquí celebrando el segundo aniversario de este movimiento. Bueno, tres cositas.
breve porque ya Dios usó a Carlos para dejar una impresión en nuestro corazón el día de hoy. Bueno, vida de impacto profesional es el sueño de Dios, solo que Él lo depositó en nuestro corazón. Esa es la verdad, es el sueño de Dios que Él depositó en nuestros corazones. Y bueno, ese tu sueño se trata de bendecir a todo el sector emprendedor, empresarial de nuestro país. Nunca había visto la vida de José como una persona que Dios utilizó para bendecir al Ministerio de Justicia. Lo utilizó para bendecir el Ministerio de Justicia. Entonces por aquí escribí, también bendijo al Poder Ejecutivo, ¿verdad? Que era Faraón de ese momento. Bendijo la economía. Entonces ahí vemos cómo Dios ministra, influencia, ¿verdad? Toda la parte emprendedora, creativa de las naciones. Maravilloso eso. Hoy también quiero aprovechar la oportunidad y bueno, felicitar a José Manuel y a María de los Ángeles por haber creído, por haber permanecido, ¿verdad? 2 años es bastante. Y eso me habla a mí en lo personal de cuáles serán los resultados. La Biblia dice que el que permanece, ese da fruto. Y por cuanto han permanecido, por cuanto hemos permanecido, Dios, esos pámpanos deben de estar ahí cargados. Y bueno, también honrado con la participación o con el aporte de Carlos Durán. Desde que lo conocí, le conté a José Manuel que quedé ahí conectado, enamorado. Ese carisma, esa gracia, esa sencillez con la que nos edifica, nos comparte. Eh, Sobre todo cuando nos saluda y nos dice, John, ¿cómo estás, querido? Escuchar ese querido me bendice muchísimo. Bueno, doy gracias a Dios por este día, por este tiempo, que Dios nos regale la oportunidad de influenciar en toda la parte creativa de nuestro país. Él dice que Él ha puesto las autoridades y bueno, que nos regale también la oportunidad de influenciarlo. Feliz de poder ser un discípulo multiplicador, de poder soñar con ser un elemento de cambio, poder soñar con ser de influencia en nuestro país. Eso me tiene feliz. Me alertó muchísimo el error de Alejandro Magno. Su error fue el orgullo. Ay, ay, ay. A cuidarnos los unos a los otros. Bueno, compañeros, un saludo de paz. Recordarles que se suscriban a nuestro canal de YouTube, Vida de Impacto Profesional. Para María de los Ángeles y para mí fue un honor y un placer compartir con ustedes. Así que bendiciones para todos. Gracias por estar acá. Un gran abrazo, ¿sí? Bendiciones. Cuídense mucho.